La carrera espacial entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética ya no tiene nada que ver con la que ahora está en marcha. En aquella estaba en juego el prestigio internacional y el desarrollo científico. Ahora hay objetivos más tangibles como la minería espacial y la posibilidad de una explotación comercial. Entonces había un interés político, ahora hay un interés económico. La carrera espacial sigue siendo un movimiento geopolítico con iniciativas de diferentes países europeos, Estados Unidos e incluso el gigante asiático. Pero lo que ahora se diferencia respecto al siglo pasado es la aparición del sector privado, un sector conocido como New Space. Ha entrado a jugar el partido aeroespacial nuevas empresas privadas que completan la cadena de valor. Ahora el espacio no es solo de los grandes gigantes y la tecnología no se usa exclusivamente para conocer el universo, sino que compañías de diferentes tipologías y nacionalidades están invirtiendo en nuevos desarrollos útiles, satélites, cohetes, lanzaderas, que hagan este sector más accesible. Y si hablamos de números, el sector aeroespacial es un sector que hoy ocupa la quinta posición en Europa y representa casi el 1,2% del PIB nacional y un 5,5% del PIB industrial, y que en el año 2022 generó más de 150.000 puestos de trabajo según datos del Gobierno, convirtiéndose en un sector de infraestructuras tan estratégico y rentable como los puertos y aeropuertos. Hoy tenemos el orgullo de contar con 3 referentes en el sector para que solventen nuestras dudas y nos inspiren con sus experiencias. Pedro Duque, ingeniero aeroespacial por Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su carrera en la empresa de ingeniería GMV, donde adquirió experiencia en cálculo de órbitas y lideró el equipo correspondiente en ESOC, el Centro de Operaciones Espaciales de ESA. Seleccionado como astronauta en 1992, recibió formación en múltiples cursos, durante los cuales adquirió experiencia en Rusia, los Estados Unidos, Japón y Canadá, además de las instalaciones europeas. Realizó 2 vuelos espaciales, Discovery STS-95 y Soyuz TMA-3, ocasión en la que trabajó un tiempo a bordo de la Estación Espacial Internacional. En ambos vuelos actuó como ingeniero de vuelo responsable de sistemas de las naves. Y también fue presidente ejecutivo de la empresa Deimos Imaging, primera en lanzar un satélite español de observación de la Tierra. Ignacio Matáez ocupó la dirección general de ABN AMRO y fue consejero delegado de la Sociedad de Valores y Bolsa. En el año 2000 fue nombrado director general de Desarrollo Corporativo de Sener. En 2004 se incorporó a ITP, Industria de Turbopropulsores, como director general, CEO del grupo. Asimismo, ha sido consejero de Eurojet, presidente de Europrop y presidente de Precicas Bilbao. En enero de 2018 es nombrado consejero ejecutivo de Indra y director general del negocio de TID, Transporte y Defensa. Y en mayo de 2021 ha sido nombrado consejero delegado de Indra. Y Raúl Verdú es CBDO y cofundador de PLD Space, nacido en Elche en el año 88, muy joven. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Miguel Hernández de Elche. En el año 2011, Verdú fundó PLD Space junto con Raúl Torres. La compañía del sector aeroespacial con sede en Elche es pionera y referente en Europa en el desarrollo de cohetes reutilizables, con un reconocido prestigio en el sector y un sólido proyecto que se materializa en sus vehículos de lanzamiento, el suborbital Miura 1 y el orbital Miura 5. Y agradecer especialmente a Jorge Izaguirre, consejero delegado de la Bolsa de Madrid, director general de BME y miembro del Comité Ejecutivo, CEO Security Services en el Grupo SIX y expresidente de nuestro instituto y nuestra fundación. Muchas gracias, Jorge, por ofrecerte a moderar este interesantísimo debate. Y el debate es vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Lola. La verdad que es un placer teneros aquí a todos hoy en este debate en el cual vamos a conjugar el tema aeroespacial con nuestros asuntos financieros. Me hubiera gustado que hubierais visto la cara que teníais todos mirando la pantalla aquí arriba. Estabais todos con una sonrisa y con una ilusión mirando que yo estaba un poco fastidiado porque no lo veía y tal, pero ha merecido la pena ver
la cara de todos vosotros. Y yo creo que esto es un poco lo que el sector aeroespacial genera en todos nosotros, o sea, genera una ilusión y unas ganas de decir, oye, ¿y por qué estos números tan bonitos que nos ha contado Lola, el peso que tiene este sector en el PIB, por qué esto no se refleja en las compañías cotizadas en bolsa? Que tenemos aquí un ejemplo fantástico en la compañía de Ignacio, en Indra, pero la verdad que no hay ninguna otra compañía. Esperemos tener alguna otra muy pronto y esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Me gustaría empezar por Pedro. Me gustaría, en principio, darte pues, todo el tiempo que quieras para que nos ilustres de tu experiencia, porque la verdad es que nadie puede tener un currículum como el tuyo en este tema y me gustaría que nos contaras un poco cómo ves todo esto de la industria aeroespacial, la aproximación al mundo financiero que sé que te estás metiendo y tal, y cómo podríamos conjugar todo esto para conseguir financiación para las empresas que existen en España aeroespaciales y que necesitan deuda, que necesitan equity y que desarrollarse en nuestro espacio. Pues sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. Es un asunto de la mayor importancia, como añadiendo al currículum que ha dicho Lola, pues lo último que he hecho ha sido ser ministro durante 3 años de Ciencia e Innovación y ahí he estado viendo desde dentro cuáles son las necesidades del país y cuáles son las oportunidades que el país tiene. Y, digamos, es importantísimo intentar seguir con esta vocación de casar el talento de los jóvenes con la financiación para que puedan desarrollarse en empresas y que podamos tener cada vez más empresas de un valor añadido suficiente como para que el sueldo medio siga incrementándose, que es lo que en realidad al final es lo que nos va a hacer pagar las pensiones. Y por lo tanto, pues sigo un poco en esa línea. Estoy de asesor de un fondo de inversiones, todo fuera de España porque uno es incompatible, ¿no?, con cualquier actividad. Y también estoy miembro del consejo de una startup que se llama Destinus, que espera resolver a la vez el problema en la aviación, el problema de lo lentos que son los viajes transatlánticos y a la vez utilizar el hidrógeno en vez del queroseno para la contaminación. Y hay toda una serie de muchas otras iniciativas que deberían, como tú dices, deberían estar más en la mente de las personas que deciden, que toman las decisiones de inversión. O por lo menos a mí me parece totalmente elemental. Está completamente... Creo que es indudable que lo que llamamos la inversión en nueva tecnología, en tecnología de verdad, lo que llamamos deep tech, es decir, la tecnología que proviene de nuevos conocimientos de la ciencia o de avances significativos en ingeniería, eso es donde están las rentabilidades grandes y la barrera está a las personas que toman las decisiones de inversión saber qué tecnologías son las que verdaderamente van a salir para adelante, ¿no? Y tener suficiente asesoría como para poder tomar esas decisiones. Y esos son los medios que hay que poner. Desde el punto de vista de los estados, es para todos claro que esas inversiones en este deep tech son imprescindibles para asegurar el futuro del país. Las reglas de la Organización Mundial de Comercio no solo permiten al Estado dar ayudas a las compañías que inviertan en Deep Tech, sino que es que fomentan que se haga. Y por lo tanto todos los países hacen grandes esfuerzos si tienen la inteligencia suficiente. Yo espero en estos 3 años, y se ha materializado en el presupuesto también, el proyecto de presupuestos de este año, espero haber conseguido que la clase política entienda esto en España, ¿no? Que no se trata de que hay que poner dinero en la ciencia por algo que sea, digamos, emocional, sino que la ciencia y la innovación son el futuro, ¿no?, de España. Y yo creo que es imprescindible que consigamos aunar digamos, el ecosistema inversor con las posibilidades que tiene los jóvenes, los nuevos talentos ingenieriles y científicos, para que entre todos consigamos sacar a España adelante.
Muy bien, muchas gracias. Es fantástico tenerte hoy aquí, la verdad que estoy ilusionado. Joder. Bueno, oye, seguimos con Ignacio. No sé, desde tu perspectiva de compañía del IBEX, prácticamente la única que hace cosas del sector aeroespacial, también el tema de defensa. ¿Cómo ves un poco la ausencia de competidores bueno, y cómo ves el sector en general? Gracias, Jorge. Bueno, primero, pues la verdad es que es muy emocionante estar aquí porque hacía como, no sé, 30 años que no pisaba el parqué, después de estar en la bolsa unos cuantos años. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que lo primero es, yo creo que la industria aeroespacial en España es centenaria. O sea, yo creo que tenemos una industria aeroespacial muy potente, que quizá no hemos puesto en valor lo suficiente. Y no la hemos puesto en valor porque la industria aeroespacial siempre está también ligada a la industria de defensa. Y nos cuesta poner en valor, o nos ha costado poner en valor la industria de defensa. Yo creo que muchas de las tecnologías aeroespaciales vienen derivadas de la dualidad tecnológica de la industria de defensa. Y en estos momentos lo estamos haciendo y lo estamos poniendo en valor. Luego, en estos momentos estamos poniendo en valor la paz, la seguridad. Desde luego, el impacto económico que esta industria genera en España, en Europa y en el mundo. Yo creo que, además, es una industria vertebradora del territorio. Tenemos industria aeronáutica en todo el territorio nacional. Lo tenemos en la Comunidad de Madrid, muy importante. La tenemos en Andalucía. Aquí están nuestros amigos de Elche. La tenemos en mi querido País Vasco, con 2 grandes empresas. La tenemos en Castilla-La Mancha. Tenemos industria aeronáutica en todo el territorio, generando las cifras que decía Lola, un 5,5% del PIB industrial, un empleo muy cualificado y de mucho valor añadido. Y yo creo que hay grandes proyectos. Yo creo que España, con ese 5.º puesto en Europa, tiene unas compañías que quizá, y ese es el elemento importante, es un sector todavía fragmentado. Yo creo que es un sector en el que tenemos primero que crecer, y crecer se hace en base, evidentemente, a los presupuestos. Yo creo que son muy buenas noticias que el presupuesto del año 23 tenga un incremento de más del 25% en inversión en defensa. Y digo en inversión, que no es gasto, es inversión en defensa, que además capacita a las compañías a desarrollar tecnología y a poder exportar. Tengamos en cuenta que esta es una industria netamente exportadora y nuestras compañías son, diría, tienen mucho éxito en la exportación con los tamaños que tenemos, pero hablando y volviendo a tu pregunta de bolsa, pues probablemente necesitamos proyectos o bien con mucho crecimiento o una consolidación en el sector que nos permita tener compañías con una dimensión. Creo que tenemos industrialmente, tenemos grandes compañías, pero nos falta el segmento medio. Y es muy heroico pedirle a una compañía pequeña que invierta en I+D, que además compre maquinaria cara, que además pague buenos sueldos, y por tanto necesitamos una masa crítica suficiente. Y que los inversores tengan paciencia. Y que los inversores tengan paciencia, porque sí, pero ese es un aspecto que evidentemente es negativo al principio, pero miremos que los proyectos aeronáuticos, y depende del sector, pues tienen vidas entre 10 y 30 años y por tanto cash flows más o menos estables, seguros, con visibilidad, hombre, siempre y cuando el sector funcione. Y yo soy un enamorado del sector aéreo, del tráfico aéreo. Volar es libertad, y yo creo que eso todos lo sabemos, y por tanto yo creo que es un sector con un futuro espectacular, con crecimientos por encima del PIB. Hombre, hemos tenido la pandemia, pero ya estamos en niveles de tráfico aéreo prepandemia y en actividad económica en el sector prepandemia, con un sector que se recupera, ¿no?, que tiene sus dientes de sierra, pero si vemos los últimos 50 años de tendencia, un sector que supera el PIB. Muy bien. No me quiero extender, pero para luego el diálogo. Ya sabes que puedes venir cuando quieras, esta es tu casa. Bueno, oye, Raúl, bienvenido. Elche, yo soy de Cartagena, Pedro veranea en Javea, Lola también, en fin, estamos ahí los levantiscos aquí cercanos. Eso es. Oye, me gustaría que nos contaras un poco sobre vuestro proyecto y sobre lo que puedas contarnos de vuestros posibles planes. Claro. Bueno, ante todo, gracias por invitarnos. La verdad que
es un honor estar aquí, ¿no? Pisando el parquet, como estáis comentando hace un momento, que es mi primera vez pisando el parquet. Bueno, yo creo que PLD Space es... ¿No será la última? No. Ya veremos. Entonces, PLD Space yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de tantas otras compañías que efectivamente estaba mencionando Ignacio hace un momento, en el sentido de que hay como muchas startups dentro del sector aeroespacial y space, pero no hay tantas scale-ups, ¿no? Entonces, PLD Space es uno de los ejemplos, que hay unas cuantas a nivel nacional, que estamos desarrollando un negocio dentro del sector aeroespacial como cualquier otro negocio industrial, ¿no? Yo creo que un proyecto como el nuestro, que habéis visto cohetes y a mi socio Torres llorar porque hemos hecho por primera vez un hito que es histórico a nivel desarrollo de tecnología, pero nosotros no nos dedicamos a desarrollar tecnología. PLD Space es una empresa de transporte, como una aerolínea o como una naviera. Lo que pasa es que el vehículo, en lugar de ser un avión o un barco, es un cohete. ¿Qué pasa? No existen integradores, no existen grandes concesionarios de cohetes, como existe un Airbus, un Boeing, un Avantia, ¿no? Entonces, no hemos tenido más remedio que desarrollarnos el vehículo, pero el objetivo final es un negocio de transporte, de infraestructura, ¿vale? Y los riesgos asociados a ellos no son tan altos, en el sentido de que estamos desarrollando lo que nosotros llamamos un cohete state of the art. Es decir, no estamos poniendo innovación en el lanzador, más allá de que sea ecológico y reutilizable, que eso ya es un reto tecnológico en sí mismo, pero el cohete no lo estamos inventando nosotros. Pedro Duque ha estado en el espacio con cohetes hace muchos años, o sea, los cohetes se inventaron hace muchos años. La oportunidad que ahora tenemos dentro del sector espacial es de negocio, pura y dura. Por supuesto de tecnología, y a los ingenieros nos encanta desarrollar tecnología, pero yo creo que proyectos como el nuestro, creo que es un punto muy interesante. Nosotros hasta la fecha hemos conseguido de financiación privada unos 40 millones de euros, que esto también se genera la marca, en plan, somos pozos de subvenciones públicas, proyectos de I+D. Nosotros creo que, no me lo quiero inventar, pero estamos alrededor del 15-10% de financiación pública, porque no hacemos I+D, todo lo demás son inversores privados. Tenemos fondos de venture capital, familias, corporates, todo lo que son, vamos a decir, stakeholders que invierten en equity están dentro de la compañía porque ven ese negocio, ¿no?, más allá de la tecnología. Y eso seríamos un poco nosotros, ¿no? Y como vemos el sector espacial o aeroespacial en esta década, ¿no?, porque estamos hablando de décadas, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de ponernos en una posición fuerte, que se pueda analizar, ¿no?, quién es lo difícil, ¿no?, quién va a ser el caballo ganador, ¿no?, quién va a ser ese próximo unicornio, como lo queramos llamar, y que la experiencia que yo he tenido, y esto es un poco lo que invito siempre a los analistas, es que se dedique tiempo y esfuerzo, ¿vale? Porque de primeras, cuando te cuentan PLD Space y entre amigos, suena una marcianada, en plan, cohetes, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Y hemos tenido experiencias donde, conforme ha ido avanzando la due diligence y los analistas han estado estudiando el mercado, los competidores, las ventajas competitivas, el business plan, el modelo financiero, ven un negocio detrás, ¿no? Y es un proceso, digamos, de enamoramiento que va ocurriendo si en el otro lado se dedica, ¿no?, ese tiempo que es un negocio que para muchos de los actores de inversión pues es nuevo, nunca han invertido en aeroespacial, ¿no? Y los socios que tenemos en la casa a día de hoy pues son socios que han dedicado ese tiempo y que han visto en PLD una oportunidad de negocio y una rentabilidad muy interesante. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad que a mí me ha sorprendido cuando has dicho que erais una empresa de medios de transporte, pero lo has elaborado muy bien, la verdad. Sí. En principio el debate está abierto al público. Me imagino que habrá preguntas mucho más interesantes que las mías. O sea que en cualquier momento, como somos pocos, pues nos levantamos, preguntamos, lo que sea. Si no es así, pues a mí me gustaría pues empezar con una pregunta a Pedro, en el cual, bueno, me gustaría pues, hacer un poco mención a tus últimos años como ministro y un poco la situación del Estado emprendedor. O sea, hasta qué punto necesitamos que el Estado esté financiando estadios iniciales de este tipo de empresas para poder luego desarrollarse y salir a los mercados. No sé cuál es tu opinión al respecto. Por supuesto que hay que contar siempre con que los negocios que son negocio se pueden realizar sin ayuda del Estado. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes,
el Estado en todos los demás países hace unos grandes esfuerzos por fomentar que se desarrollen en su territorio las tecnologías de gran avance que van a crear nuevos mercados y por lo tanto van a atraer grandes capitales. Y este juego existe en todos lados y por lo tanto los estados todos hacen este fomento y por lo tanto el nuestro también debe hacerlo. También decía Ignacio antes, una gran parte de las inversiones que hacen los estados en tecnología a veces son compras estatales, ¿no? Y que esas, por supuesto, generan por detrás un desarrollo de tecnología. Sí. El ejemplo fundamental, el ejemplo básico que dice el London Business School y Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor, y ella lo que pone como máximo ejemplo de una actividad eficiente de Estado emprendedor es las misiones. Ajá. Es decir, ella lo que pone el máximo de eficiencia es la inversión pública que se hizo en los Estados Unidos para llegar a la Luna. Ajá. Eso lo que hizo es poner, primero, como tú has dicho, aparte del dinero, la ilusión, porque las dos cosas tienen que estar, la gente tiene que tener ilusión, porque si no, no echa las horas y no da de sí todo, ¿no? Pero aparte, pues la inversión en llegar a un determinado punto con dineros públicos genera toda una serie de desarrollos tecnológicos que no se pueden desdeñar. Ella lo que dice es toda disrupción tecnológica ha empezado con una financiación pública y no nos engañemos con eso. Y yo creo que hay que simplemente aceptarlo y yo creo que durante estos años que he estado yo dando un poco la paliza con el tema hemos llegado a la conclusión de que ya no se piensa en que el fomento del Estado, el fomento que hace el Estado de las actividades científicas y tecnológicas es por otra cosa que para sacarle el Estado mismo a ese fomento una rentabilidad y tratar de llevar al sector privado también de la mano para, digamos, reducir pues, los riesgos que hay, tecnológicos, etcétera. Pienso que es importantísimo que entendamos esto y que los poderes públicos entiendan que esta inversión pública es rentable para lo público. Y que, por ejemplo, pues, ¿por qué tenemos vacunas de ARN? Pues una serie de europeos no tenían capital en Europa y se fueron a Boston y allí montaron una empresa. En 2013, la Agencia de Innovación del Ejército de los Estados Unidos les dio una subvención de 25, creo que eran, o 35 millones de dólares para que desarrollaran ese tipo de vacunas para los soldados y a partir de ahí se generó la industria moderna, que se llama Moderna además, y fueron los primeros que crearon la vacuna. Y de esos 35 millones que puso el Estado americano, yo creo que el año pasado facturaron 12.000 millones. Así que imaginamos, no está mal, todo lo que de impuesto de sociedades el Estado americano ha recuperado con inmenso beneficio. Y todos los inversores que pusieron en Moderna y que en el momento en el que empezó la pandemia estaban apostando por ellos con un quemado de dinero, un burning rate de $1 millón al día, pues todos, por supuesto, están súper contentísimos. Ahora que mencionas esto de los soldados, el miércoles, el Día de las Fuerzas Armadas, nuestras queridas Fuerzas Armadas, hemos oído que el proyecto de presupuestos va a haber un incremento de los gastos de defensa y quería hacer una pregunta un poco a la limón para Ignacio y para Pedro. ¿Existe alguna posibilidad de que este incremento en gastos de defensa acabe en tecnología aeroespacial? Bueno, es que eso, vamos, tendría que ser de cajón, que ese tiene que ser el objetivo, ¿no? En que se genere una plusvalía, es decir, que el dinero que pongas después te venga porque el desarrollo de la tecnología no solo hace contratar a gente con mejores sueldos que cotizan más a la seguridad social, sino las tecnologías son tan avanzadas que las puedes exportar. Esto ya lo hemos hablado. Se abre un hueco para crear programas de I+D orientados a la defensa.
Acaban de abrir un hueco en el presupuesto en Francia de 1.000 millones al año para programas de ese tipo para startups. Pues no sé, yo lo dejo ahí. Vale. Ignacio, la pregunta está en el aire, innovación, tal, ¿qué crees que puede ocurrir? Yo creo que toda la inversión en defensa es innovación, es desarrollo tecnológico, son tecnologías que más tarde o más temprano son tecnologías duales, pero además facilitan. Yo creo que la defensa es un elemento facilitador. O sea, vamos a ver, la industria turística en España, probablemente el 80% de los turistas vienen por avión. Y vienen por avión porque tenemos un espacio aéreo seguro. Y el espacio aéreo seguro lo genera un ejército del aire con vigilancia 24/7. El espacio aéreo seguro lo generan unos sistemas, en este caso de Indra, de gestión de tráfico aéreo, que vienen como consecuencia de inversiones en I+D de hace bastantes años, en las que en aire es un actor principal, como el lanzador de esas inversiones y la tecnología que desarrolla Indra. Y no nos olvidemos que en estos momentos pues Indra gestiona, diría, el 50% del tráfico aéreo mundial. Gestionamos espacios aéreos como el inglés o el alemán, los más complejos, y todo ello se debería al final de una simbiosis entre defensa y aeroespacial, y tecnologías duales que van de un sitio a otro. No solamente es la defensa que genera tecnología para el mundo aeroespacial, sino también en el aeroespacial se generan tecnologías que luego se utilizan en defensa, y prueba de ello puede ser el espacio, el nuevo espacio, que probablemente empiece por el mundo civil, ¿vale?, pero que sea utilizado por el nuevo dominio del ejército del aire. Entonces, seguro, el incremento presupuestario va a ir, yo creo, en nuevas tecnologías, en nuevos programas, en seguir vertebrando y creando empleo, y también en sostenimiento, porque todos estos sistemas y cada vez más sistemas cada vez más tecnológicos requieren un sostenimiento mayor para que sean operativos. Gracias, Ignacio. Yo tengo preguntas para toda la tarde y parte de la noche, o sea que si no me interrumpís, yo sigo adelante. Adelante, por favor. Dinos quién eres, por favor. Soy Pablo Ayuso de Banco Santander. Yo tenía una pregunta para Pedro y para Raúl. Yo quisiera centrarme en el sector espacial, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que quizás en aeronáutica España es uno de los pocos países que puede hacer un avión de principio a fin, ¿no?, con tecnología propia. Pero quisiera saber, con nuevos vehículos, cómo pueden ser los fondos Next Generation, el papel que España pueda o quiera jugar en la Agencia Europea Espacial, y compañías como la vuestra, ¿no?, qué capacidades se necesitan, qué inversión se necesita, qué programas quizás son las prioridades, ¿no?, dentro de todo el ecosistema de startups y de compañías quizás un poco más consolidadas en el sector espacial. Pues no sé si quieres, o sea, durante el tiempo que hemos estado ahí trabajando con el sistema de ciencia e innovación, pues se han hecho grandes avances en ese sentido. Hemos incrementado primero el 25% y este año otra vez el 20%, digamos, la contribución de los fondos públicos a los programas de la Agencia Europea del Espacio. Pero yo siempre he estado estirando lo más que he podido hacia el fomento del acompañamiento de los fondos públicos a los fondos privados, a la atracción de los fondos privados. Entonces hemos puesto un programa nuevo de inversiones en equity en empresas, que lo que hace es matching funds con un fondo privado y uno público, que eso da mucha seguridad, hace que una serie de empresas de todos los sectores, pero también del espacio, se hayan beneficiado. Un programa nuevo de compra pública de innovación, que solo admiten las reglas de ayuda de Estado que hemos dicho antes. El Estado puede comprar un primer prototipo de las empresas que vayan surgiendo, si es que ese primer prototipo responde a las necesidades de una administración y esa administración no lo encuentra en el mercado. Es decir, el mundo ideal. Es decir, alguien lo necesita, se le paga el primer prototipo con los fondos públicos, porque eso es admisible como ayuda de Estado, y esa empresa empieza después a contratar y a invertir.
hemos puesto en marcha un año antes que la Unión Europea un programa de misiones. En este sentido, pues simplemente no eran espaciales, pero eran misiones que de forma tangible aumentaban el nivel tecnológico del país con también las ayudas de Estado necesarias. Y yo creo que, bueno, pues la verdad es que podría dar más ejemplos, pero sobre todo estirando permanentemente de intentar que los fondos públicos tengan una multiplicación en la rentabilidad de los inversores privados, de tal manera que las cosas corran solas cuanto antes mejor. Porque antes estaba como un poco separado, ¿no? Uno invertía en la Agencia Europea del Espacio, se ponían fondos públicos y si esas empresas generaban, por otro lado, unas tecnologías que pudieran atraer inversión privada y, por lo tanto, contratar más gente y exportar, no estaba realmente en la mente del administrador. Sí, 100%. De hecho, nosotros hemos agradecido mucho esa política y ha sido clave, por ejemplo, para el desarrollo, digamos, de los early days de PLD Space, porque si bien os he dicho que la participación pública, digamos, es pequeña, pero siempre va primero. A ver si me entiendes. Conseguir un contrato de la administración de 100.000 euros en 2013 nos hizo levantar una ronda de financiación de 1 millón, con bancos, con inversores privados y demás. Y eso es algo que se ha ido, digamos, repitiendo en las distintas fases de crecimiento de la compañía. Cada vez son proyectos más complejos y más grandes y digamos que es lo que a nosotros nos ha permitido ir dando pasos hacia el mercado, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y esto es algo que no se acaba, y yo creo que Pedro lo ha mencionado muy bien, porque la industria al final lo que solemos pedir son misiones, en la que nosotros en competencia aplicamos para ganar los contratos, seas startup, no seas startup, sea lo que sea, seas industria, y para los early days es fundamental. Cuando estás desarrollando una tecnología, ese acompañamiento, ¿no?, al inversor privado por parte de las administraciones que tienen los técnicos competentes adecuados para evaluar un proyecto como el nuestro, por ejemplo, que no todas las estructuras, digamos, de inversores no tienes un técnico especialista de cohetes, ¿no? Pues la administración sí que lo tiene, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que la administración, por ejemplo, ha tenido con nosotros ha sido totalmente fundamental. Y hablo de nosotros porque lo he vivido, pero hay un mogollón de ejemplos de este tipo, ¿no? Y que haya ahora, digamos, con el incremento que se prevé, tanto en defensa, que se ha comentado muy bien, nosotros somos consumidores de componentes de uso dual, que lamentablemente importamos de Estados Unidos porque no existen de manera competitiva. Imaginaros, una valvulita, un cacharrito electrónico, o sea, hay muchas cosas, cables, conectores, ese tipo de cosas las encontramos muy competitivas casi siempre en el otro lado del Atlántico, ¿no? Por eso invertir en defensa, digamos que impacta, ¿no?, de manera horizontal en un montón de industrias. Y que haya misiones, que el Estado encargue misiones que beneficien al Estado, pues todos disfrutamos de servicios de meteorología gratis, servicios de posicionamiento gratis. La Administración nos provee de una infraestructura básica, igual que nos provee de una infraestructura tipo una autovía, pues también nos provee de una infraestructura básica a nivel espacial, ¿vale? Sin entrar en la parte de ciencia, por supuesto, de exploración, de ver si hay agua en Marte, ¿no? Que en esa pata, digamos, nosotros no entramos, ¿no? Porque estamos en la pata comercial, ¿vale?, no científica del sector. Raúl, ¿es rentable invertir en el espacio? ¿Tiene más riesgos que otras industrias? ¿Cuál sería Sin duda. Si no, no habría invertido yo, ¿sabes? Esto. Convéncenos. Sí. A ver, la industria espacial, como os decía antes, es un rara avis, digamos, o sea, pues si voy a un banco, ¿no?, el analista de riesgos, ¿sabes?, pre-revenue, pre-product, ¿no?, o sea, solo ve riesgos, ¿no? Por eso decía que hay que rascar, ¿no?, y hay que entrar a analizar la inversión. Digamos que un poco el entendimiento del sector, y quizá tengan otra opinión mis colegas aquí en la mesa, es que no somos a lo mejor un pelín más arriesgado que un proyecto de infraestructuras, montar un puerto, montar una autovía, montar un aeropuerto, pero quizás somos menos arriesgados que invertir a lo mejor en pharma o en proyectos más deep tech de estoy inventando una tecnología nueva, ¿no?, fuera del estado del arte, ¿no? Entonces, eso da una solidez, ¿no?, a la rentabilidad que prometemos, ¿vale?, porque hay que ser honestos, estamos en la fase preventas, y que luego que los contratos están ahí, ¿no? Es decir, se nos acercan los operadores de satélites a preguntar
cuándo está el cohete, ¿no? Que lamentablemente todavía no hemos lanzado ningún satélite porque no está el cohete, ¿no? Pero nosotros emitimos ofertas todas las semanas. Todas las semanas nos llaman para cuándo está disponible. Y hay una cosa muy importante, por ejemplo, que se negocia lo que son las reservas, en nuestro caso, como empresa de transporte espacial, de transportar carga, nos reservan los huecos, ¿vale? Los primeros 2, 3 lanzamientos es que ya los tenemos reservados, solo con las intenciones de la gente que quiere volar con nosotros. Y no existe el cohete, ¿no? Esto no es porque seamos buenísimos, que también, sino porque la demanda está ahí. O sea, hay un gap, por ejemplo, en el caso de nuestro negocio, en la próxima década, donde hay un delta entre demanda y oferta brutal, ¿no? Y esa es la razón también por la cual tenemos competidores. Pero yo creo que es sano, ¿no?, que haya competidores, y cuanto más competidores, más grande será el mercado en el futuro. En términos generales, yo creo que el sector espacial es rentable. De hecho, hay que ver las misiones comerciales que se explotan desde hace décadas, que esto, por eso yo, New Space, pues hay que ver lo que significa. O sea, el space, la industria espacial a nivel comercial se lleva explotando desde hace décadas con rentabilidades muy... O sea, de hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las misiones espaciales comerciales se aseguran. O sea, una de las peleas que tenemos nosotros a nivel comercial es con las aseguradoras, ¿no? Mi cliente me pide lanzar un satélite y me manda a su aseguradora para que me haga un rating de riesgo a mí, porque en función de lo arriesgado que sea volar con PLD Space, les darán, digamos, la prima del seguro de esa misión espacial será más o menos ajustada, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una relación muy estrecha tanto con los brokers de seguros como con las aseguradoras, y las aseguradoras se juegan su dinero a que una misión espacial sale bien y sale rentable, ¿no? Porque se suelen asegurar los profit losses. En plan, oye, si yo no gano dinero porque se ha fastidiado una parte del satélite, está asegurado, ¿no? Entonces, muchas de las misiones comerciales están aseguradas. Entonces, el riesgo, por eso digo que conforme vas entendiendo, no es que haya cero riesgos, ¿vale? Pero el que me enseñe un negocio de cero riesgos, luego le doy mi tarjeta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí, ¿no? Un poquito más arriesgado que la infraestructura. No le des tu tarjeta, que tú estás ahí muy bien donde estás, ¿vale? Le quería perdonadme, ahora doy paso. Es que le quería preguntar a Ignacio por el nuevo avión de combate europeo, y que creo que es un proyecto muy complicado, y quería que nos contaras un poco la situación en la que está. Y enseguida ya me callo. Adelante, Ignacio. Bueno, no es un avión de combate, es un sistema que integra un avión de combate, pero es lo que será la futura nube de combate, en el que, yo creo, muy importante en este sector, España participa a terceras partes con Francia y Alemania, pero es muy importante porque lo primero que vamos a hacer entre cuando se firme y se ponga en marcha, que yo creo que queda poco, y el 2028 vamos a invertir 8.000 millones en el desarrollo tecnológico, en demostradores, en desarrollar sensores, motores, un prototipo de avión, UAVs y un sistema, una nube de combate para integrar todos estos elementos. Que luego seguro se integrarán una nube de combate naval, etcétera, etcétera, para tener un sistema de mando y control, digamos, de todo un sistema de defensa. Entonces, yo creo que, primero, es para España importantísimo, para la industria española importantísimo, porque yo creo que los programas, como lo fue en su momento el Eurofighter, son programas de muy largo plazo, tractores de toda la industria, vertebradores de toda la industria, de desarrollo tecnológico, en el que en esta ocasión, además, estamos desde el principio con 1/3 de la inversión, conjuntamente con Francia y Alemania, y en el que vamos a desarrollar las tecnologías. Estamos hablando de sistemas que operarán en 2040, que se van a desarrollar en el futuro, en aviones de sexta generación, en sensores de sexta generación, pero que yo diría que como siempre aquí, hablando de la rentabilidad, pues tenemos que tener un poco de paciencia, porque los procesos tecnológicos de desarrollo hasta llegamos a un producto, pues son procesos siempre en el que estamos con riesgo en los límites tecnológicos. Nuestra industria funciona en el límite de la tecnología siempre. Siempre estamos en el límite tecnológico, lo cual, bueno, yo creo que es la parte, digamos, que luego genera el retorno, pero también los riesgos, ¿no? Y yo creo que el FCAS es futuro programa vertebrador de la industria europea, claramente, en el que vamos a desarrollar las tecnologías que vamos a ver a partir del 2040. Muy bien, gracias, Ignacio.
Tenemos un par de preguntas. Y la gran Iciar Puel primero, por favor. Muchas gracias, Jorge. Mi pregunta va dirigida sobre todo a Raúl. Me encanta la foto. Es una cara de ilusión que pones ahí. Mi pregunta va por esa vía. Esos primeros 100.000 euros que conseguiste del Estado, antes de eso, ¿cómo te metiste? O sea, a mí mi hijo me dice que va a montar cohetes en Elche. O sea, ¿cómo te metiste? ¿Cómo empezó todo eso? Porque me parece apasionante. Y luego, bueno, pues nada, continúa un poco hacia futuro, ¿no? ¿Quieres salir a bolsa? ¿Qué es lo que pretendemos aquí? Gracias. Te lo pregunta Iciar Puel, gestora de Caixa. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias, que salga bien en la foto. Yo, no, como siempre, no me veo bien en las fotos. A ver, esto nace de un grupo de entusiastas al final, ¿vale? Como casi cualquier compañía, ¿no? En la época, porque cuando conseguí ese dinero todavía estaba en la universidad, y éramos un grupo de entusiastas a nivel nacional que dedicamos los fines de semana a lanzar cohetes de modelismo. Igual que el que vuela aviones radiocontrol o coches radiocontrol, nosotros montábamos maquetas de cohetes, ¿no? Y estamos viendo en Estados Unidos montar pequeñas compañías como SpaceX, Blue Origin, Virgin Orbit, que eran equipos de 10, 15 personas y en Europa todavía no había ninguna semilla de lo que podía ser una empresa de lanzadores, ¿no? Entonces, acometimos la osadía de decir que éramos nosotros, ¿no? Porque íbamos a presentarnos a un concurso a nivel europeo de estudiantes para hacer un cohete y enseguida abandonamos eso porque no queríamos, digamos, desarrollar una carrera académica, queríamos desarrollar una carrera empresarial, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, te puedes imaginar a estudiantes en aquella época ir al gobierno, a FEDETI en este caso, a presentar el proyecto, ¿no? Pues básicamente, o sea, se burlaron de nosotros, ¿no? En plan, oye, chavales, ¿dónde vais, no? Lo que pasa es que fuimos haciendo reunión tras reunión para conseguir la financiación y presentamos un dossier tan detallado que no pudieron hacer otra cosa que concedernos esos 100.000 euros porque no tenía o sea, técnicamente no tenía ningún resquicio el proyecto, ¿no? Y tenía una trampa porque nos concedieron el proyecto y en aquel momento estaba vinculado a la concesión de financiación privada, ¿no? Que fue una forma de decirnos, oye, te doy esto, pero que no es nada hasta que no consigas la otra parte, hasta el 1.000.000 de euros, no financiaban el dinero. Y ahí fue cuando empezó, digamos, nuestra carrera de lo que hoy llamamos fundraising, ¿no? El conseguimiento del capital, ¿no? Y conseguimos convencer a pequeños inversores de cercanía que pusieron el que menos 6.000 euros y el que más 50.000, ¿vale? Y a bolsa, ¿sabes? Esto fue una especie de salida a bolsa en Elche de los pequeños, de las familias, donde cada uno compraba una pequeña participación, donde se quedó el capital muy atomizado, pero conseguimos el dinero, ¿no? Y fuimos a CEDETI y claro, y CEDETI ya casi se quitó el sombrero, ya no tuvo más remedio que darnos esos 100.000 euros, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa? Pues nosotros lo teníamos claro, ¿no? La sorpresa un poco para la sociedad fue que conseguimos desarrollar esa primera fase, que era desarrollar un motor, ¿no? Os podéis imaginar que desarrollar un lanzador, he dicho que es state of the art, pero hay que hacerlo, ¿vale? Es un reto tecnológico complejo, ¿no? Entonces, de nada a tener un motor cohete 2 años después, cumpliendo presupuestos y plazo, era algo que, digamos, que pasaron de burlarse de nosotros a respetarnos profundamente, ¿no? Y ahí fue un poco cuando cambia la dinámica hasta el día de hoy. La verdad que fue un acto heroico en lo humano, en lo financiero y en lo técnico, que estamos muy orgullosos y yo creo que cuando Raúl la habéis visto llorar en el vídeo es un poco por toda esa travesía, ¿no? Que hemos dado hasta hoy, que podemos ofrecer una compañía seria, industrial como cualquier otra, ¿no? Y estamos orgullosos. ¿Cuál es el futuro? Pues hay que llegar al mercado, ¿no? Nosotros seguimos necesitando financiación. Digamos, lo que el Go to Public es una herramienta de financiación muy interesante, que por supuesto la conocemos y que la estamos estudiando. Todavía no sabemos por dónde vamos a tirar porque estamos en un momento, como digo yo, de diverger, ¿no? De estudiar las opciones que tenemos encima de la mesa y por supuesto esta es una de ellas. Muy bien, teníamos otra pregunta por ahí. Sí, mi pregunta es, vosotros tres estáis en una industria que vive de cara al futuro, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros por ese futuro. Yo cuando miro el futuro de España no veo más que oportunidad.
Por poner algún ejemplo, Madrid tiene un problema de coste de vida muchísimo menor que Londres, tiene un problema social mucho menor que París, tiene una escalabilidad muchísimo mayor que Alemania o que Frankfurt, por ejemplo, y demás, y demás, y demás. Pero la oportunidad no aprovechada se queda en eso, que es oportunidad. Y en España llevamos 15 años no solo no aprovechándola, sino perdiendo. El GDP de España, el Producto Interior Bruto, como porcentaje del Producto Interior Bruto mundial, ha caído del 2,6 al 1,4 en los últimos 15 años. La rentabilidad media de todas estas empresas que cotizan aquí, de media, han caído en valor bursátil 30%, que nos sitúa en el peor país de toda Europa. Luego, mi pregunta es la siguiente. Cuando vosotros veis vuestro futuro intentando hacer industria en España y desde España, ¿cuáles son las ventajas competitivas más grandes que tenéis? ¿Y cuáles son las trabas más grandes que afrontáis? ¿Quién se arranca? Pues a ver, yo esto, claro, lo he tenido que analizar, ¿no? A ver si acertaba. Y yo pienso que la ventaja competitiva, has mencionado muchas, que son las personas quieren trabajar en España por toda una serie de otras razones. Existe el talento y la formación suficientes como para dar ese salto hacia el desarrollo de Deep Tech en el espacio y en todo lo demás de forma competitiva con cualquier país de Europa. No hay nada que lo impida. Y la traba, pues podrías... Y además creo que el aumento de Producto Interior Bruto está muy, muy determinado por la cantidad de tecnologías novedosas que seas capaz de desarrollar. No aumentas el Producto Interior Bruto por traerte otra fábrica de coches de un fabricante extranjero. Todo eso es completamente volátil. Es inventar. Es crear mercado. Y luego las trabas pues podrían ser el que no hacemos más de esto, ¿no? Es decir, la gente que ha perdido parte de sus ahorros porque, bueno, pues ha hecho lo mejor que ha sabido hacer en el tema de inversión, pues quizás se le tendría que abrir la mente y decir, y si invierto en la juventud tecnológica española, a lo mejor gano más dinero, ¿no? Y si rompemos esa barrera, probablemente sea una de las trabas más importantes que podamos saltar. Ignacio. Vamos a ver, yo creo que el activo más importante que tenemos en España, y después de 22 años en la industria, diría que son los profesionales. O sea, yo creo que el compromiso de la gente que trabaja en la industria, la capacidad que tiene de ganarles, con perdón, parece un chiste, a los franceses, alemanes, ingleses, en las negociaciones, en ser más listo, es, yo creo, nuestra mayor ventaja, porque al final nuestras industrias son un orden de magnitud más pequeñas que la de nuestros competidores y, sin embargo, somos capaces de estar ahí en la primera línea en proyectos estratégicos, yo diría, oye, peleándonos, como decía, con industrias mucho mayores. Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, ¿vale? Y desde luego todo lo que dices es cierto, y creo que si tuviese que pedir a los Reyes Magos, yo pediría primero un plan industrial de país, que no tenemos un plan industrial de país, y que yo creo que es algo en el que deberíamos trabajar mucho más, ¿no? Yo creo que la estabilidad en este tipo de industrias es fundamental. La estabilidad presupuestaria en los negocios es muy importante, y ahí también creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Pero yo creo que son instrumentos en los que estoy convencido, oye, estamos viendo pasos positivos y desde hace bastantes años, ¿no? Pero también es verdad que tenemos el país que tenemos en sentido del volumen que tiene el país, ¿no? Pero sinceramente yo creo que tenemos una gran oportunidad, creo que tenemos que seguir haciendo muchas cosas y mucho mejor, y creo que nuestros activos son los profesionales de todas las compañías que de verdad, creerme, son capaces de hacer verdaderas maravillas en el mundo internacional, en el mercado internacional, en las negociaciones internacionales, y yo creo que ese activo lo tenemos que cuidar, porque yo creo que es el futuro del país. María Martínez, de Morgan Stanley, yo tenía dos preguntas. La primera, cohetes como medio de transporte.
¿cuál es el horizonte temporal que estamos hablando? Si lo puedes precisar un poquito más. Es para Raúl, ¿verdad? Sí. Sí, esto es para Raúl. Esa me la sé. Y la segunda, un poco para todos realmente, es que hemos pasado quizás 10 años espectaculares para todo lo que es innovación, tecnología, pero estamos en un nuevo paradigma quizás de inflación y los tipos de interés ya no son cero. Y habéis visto lo que ha pasado con SpaceX, con Unprofitable Tech, con toda la tecnología, con las SPACs famosas. Quizás hemos llegado demasiado tarde para despegar. ¿Qué va a pasar con la financiación? ¿Os quita esto el sueño? Raúl. Vale. Sí, el horizonte temporal, esta es la fácil. Nosotros, digamos, el primer vuelo de prueba de lanzar un satélite al espacio será en el 2024. Y la comercialización, ¿vale? El revenue suele venir, un primer pago suele ser un año antes del lanzamiento, empezarán a partir del 2025, ¿vale? Y eso tiene un ramp-up a nivel de facturación porque, claro, la capacidad operativa de la compañía va creciendo, ¿no? Efectivamente, hay muchos, me permitís usar el tecnicismo, tortazos que se han dado a compañías de lanzadores. Yo creo que más que es tarde para nosotros, creo que ha sido muy pronto para las que han salido. En el sentido de que es una industria que cuesta de entenderse, ¿no? Por eso antes me han preguntado si vamos a salir a bolsa, pues nosotros lo estamos estudiando, pero no sabemos si va a ser ese el camino o va a ser otro. En el sentido de que el mercado tiene que entender el negocio, porque si no, digamos que las decisiones o lo que vaya a fluctuar, los cohetes fallan, ¿vale? La tasa de éxito histórica de la historia de la astronáutica creo que es 96%, 95%. O sea, de cada 100, 4 o 5 se caen, ¿no? Y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque yo creo que se ha inflado también, por ejemplo, es una industria, sobre todo lo que viene de Estados Unidos, que es la mayoría de las operaciones han sido todas en Estados Unidos. Conocéis el término hype, ¿vale? Nosotros no nos gusta hypear, ¿vale? Somos una empresa industrial, hay compañías que han salido al mercado diciendo que iban a hacer 100 lanzamientos al año y eso operativamente no tiene sentido. Cuando sales y te encuentras con la realidad de que haces 10, 12, te cuesta mucho, la rentabilidad no es tan alta, el coste que habías previsto, entonces pasa eso, ¿no? Que generas una expectativa por encima de la realidad del negocio, ¿no? Entonces, nuestro perfil más conservador, a ese nivel, ¿no? de forecast, nos ha permitido tener una solidez y un discurso mucho más sensato con todos los inversores. Por eso invierten en PLD Space. Nuestra valoración no está disparada, nuestras perspectivas no son una locura, nuestra tecnología a lo mejor no es la más innovadora, pero es el plan industrial más sensato para desarrollar este negocio. Y un poco lo que nosotros... Y esto, como digo yo, no es de escuela de negocio, esto es como me han enseñado en mi casa, ¿no? De pasito a pasito, ¿no? Empezamos haciendo un motor sin tener nada y las ventas van a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que es más ese punto, ¿no? de lo que prometes y lo que entregas. A nosotros nos gusta prometer mucho menos de lo que entregamos. Y es una marca que tenemos, que se puede estudiar, ¿vale? Porque lo que te cuente a futuro, efectivamente, ¿no? Me puedo inventar casi lo que quiera. Y yo creo que nuestra marca es el track record que tenemos de cumplir. Pedro. Añadiendo, digamos, a esto, el transporte por medio de cohetes, hace una semana o dos el gobierno americano, a través del Departamento de Defensa, ha dado ya 2 contratos para evaluar, transportar cosas muy rápido a las tropas que estén al otro lado del mundo con cohetes. Es decir, que uno desarrolla una cosa y después el negocio podría ser otro. Y este tipo de negocios tienen esa virtud, que tú desarrollas una altísima tecnología para hacer una misión muy compleja y después salen otras misiones, quizá no tan complejas, donde ganas el dinero, ¿no? Por eso precisamente. Y bueno, pues veremos a ver si la subida de tipo de interés baja el ritmo, pero de momento es creciente. El año pasado fueron 15.000 millones de capital, lo que yo llamo capital valiente, VC, ¿no? En empresas exclusivamente del espacio, prácticamente todo en Estados Unidos. La gente cree que va a ganar dinero, la gente pone miles de millones. A lo mejor hay que pegarse a ellos, ¿no? Y de SPACs pues hubo me parece como 10 por un valor de 3-4 mil millones de euros o de dólares. Eso puede que varíe. Ahora ya la gente está diciendo voy a salir a la bolsa normal, que esto es un poco lioso. Pero el desarrollo de tecnología y la inversión de los países donde existe, digamos,
esa cultura de sacar alta rentabilidad con unos riesgos un poco más altos, yo creo que esto está continuando y hay que sumarse, digamos, a ello porque es como se ha desarrollado y ese es el motivo por el cual el PIB de los Estados Unidos es muchísimo más alto per cápita que el nuestro y ningún otro. No son más listos. Ignacio. Sí, bueno, yo creo que es una industria de futuro, sí, claramente, pero también de presente. Y a la que se han sumado, pues esto es una industria que empieza en Estados Unidos, en Europa, pero vemos que Asia se ha sumado a la industria, que el Middle East se está sumando, o sea, es una industria, yo creo que evidentemente tiene sus riesgos, pero tiene unos retornos, si hacemos las cosas bien, oye, que son capaces, y yo estoy convencido que en un entorno menos favorable, con tipos más altos, esta industria sigue teniendo retornos muy razonables para los inversores. Tenemos 2 preguntas más. Estamos ya un poco fuera de tiempo, pero bueno, como estamos en casa y no nos van a echar, creo, seguimos. Pedro, me gustaría que nos dijeras la rentabilidad para el capital privado del espacio y otra pregunta que te quiero hacer, que si no, en casa me van a pegar. ¿Qué les decimos a los ingenieros que están en la universidad ahora para que no se vayan fuera? Bueno, la rentabilidad, el año pasado hubo 10 mergers, adquisiciones de compañías del espacio, es decir, se está empezando ya a producir el retorno, que es que esto no lleva los suficientes años, la inversión en capital valiente en el espacio como para tener una historia, ¿no? Pero ya se está empezando a producir salida de gente que vende a otras compañías. En algún momento, pues las grandes compañías irán adquiriendo también. La rentabilidad de las inversiones, pues cuando se produce este tipo de adquisiciones es muy alta, porque digamos, el desarrollo que hace que te compre una gran compañía normalmente pues hace que multipliques por 2, por 3, no sé, está ilimitado en realidad, ¿no? Es un poco como lo del .com, pero en auténtica realidad, es decir, se ha desarrollado algo que nadie tiene, ¿no? No es algo que desarrollaste 4 días antes que el anterior, que es lo del .com, ¿no? ¿Y qué vamos a decirles a los ingenieros que están saliendo, a los científicos que se dedican a esto? Están las bases puestas. Hemos puesto toda una serie de mecanismos por los cuales los inversores privados les damos toda la ayuda que podemos desde el Estado. Estamos intentando convencerlos de que cuando creéis una industria va a haber capital para vosotros. De verdad, o sea, hay muchas oportunidades en España y lo que tenéis que hacer es tener la mente abierta y hacer un poco como hicieron Raúl y Raúl, que es una de las salidas es crear una empresa y cuando vayáis al mercado os van a dar capital. Vale, gracias. Ignacio. Gracias, Jorge. Enhorabuena por esta magnífica convocatoria. Yo soy Ignacio Fernández Montes, soy del Instituto Español de Analistas Financieros en Andalucía y colaboro estrechamente con GVC Gaesco, que ayuda a muchísimas compañías a salir a bolsas y mercados, a BM Growth. La pregunta va tanto para Ignacio como para Raúl. En Andalucía, efectivamente, Ignacio, en Andalucía hay un ecosistema de compañías aeronáuticas y navales interesantísima, que duda en cómo y cuándo dar el paso. Efectivamente, Raúl, a mí me gustaría que los dos, y además están presentes aquí, no solo hay analistas que están deseando saludarte, Raúl, sino también porque están interesados en cómo conseguir ganar escala a través del mercado de capitales y cómo eliminar los frenos. Y a mí me gustaría que los dos, uno porque cotiza y le beneficiaría muchísimo que hubiera negocios cotizados porque pondría en valor divisiones de su negocio, y a ti, Raúl, que te lo estás pensando para que también te animes, ¿qué les diríais a estas personas? Porque hay empresas andaluzas aquí en este parque interesados en vuestro viaje. Gracias. Ok, yo mismo. Me encanta que menciones Andalucía. No sé si lo sabéis, pero nosotros somos operadores de una base de lanzamiento que está en Huelva, que pertenece al INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales. Es el Aeronosí, es una base histórica
desde la que se llevan lanzando cohetes al espacio, pues desde los años 70, ¿vale? Hasta hace muy poquito, hasta los 90 se estuvieron lanzando. Nosotros la hemos un poco tiene mucha actividad en muchas áreas y soy un orgulloso, ¿no?, también aportador a esa industria aeronáutica, y además nuestra cadena de suministro se extiende por Andalucía. Muchos de los fabricantes, ¿no?, para aeronáutica son también fabricantes para nosotros. O sea, ¿qué le diría yo un poco a los analistas? O sea, un poco el challenge yo creo que es estudiar, ¿no?, esta oportunidad, dedicarle tiempo, o sea, los mandatos, digamos, de los fondos y de pues tienen digamos, la estrategia que tienen y tienen que invertir en lo que toca. Yo creo que dedicar tiempo a estudiar este sector, los pros, los contras, lo que va a crecer, qué casos de éxito hay, ¿no? Y luego que se vayan aproximando a las compañías, que podamos salir a bolsa o no, pero y que vayan un poco estudiando dentro de ese panorama, ¿no?, pues cuál va a ser el caballo ganador, ¿no? Porque al final nosotros somos una empresa muy transparente, en el sentido de que el que se acerca a, digamos, hacer una oportunidad, a estudiar la oportunidad de inversión, le abrimos la casa, ¿vale? A veces nos pasamos, pero normalmente somos muy transparentes y digamos que te dejamos ver todo lo que se hace dentro de PLD Space, y un poco, pues eso, animar a todo el mundo a que lo mire, ¿vale? Porque yo creo que es una oportunidad interesante, como las demás. Es decir, yo creo que un poco el mensaje que quería trasladar es: invertir en espacio es igual de interesante que invertir en otras industrias, ¿no? Que es algo que todos los que estéis aquí, o la mayoría de los que estéis aquí, sois profesionales de eso, y que abráis esa puerta es algo a lo que reto, ¿no?, un poco a todo el mundo. Bueno, yo estuve en Andalucía la semana pasada. La verdad es que el alcalde de Sevilla es el mejor sponsor que tenéis de la industria, se la conoce de memoria, todas las empresas. Pero volviendo a tu pregunta, fíjate, Indra, yo creo que debió ser como en el 94, al final es la fusión de dos compañías que sale a bolsa. Entonces yo creo que nuestro sector es un sector en el que hay que cooperar mucho y en el que probablemente la forma de ganar dimensión y escala es, aparte de consorcios, aunando esfuerzos. Y probablemente para ganar esfuerzos necesitas capital, y para eso el mercado es un elemento importante. Pero yo creo que hay que aunar esfuerzos, hay que consolidar. Insisto en que nuestra industria está muy fragmentada y evidentemente el momento es cuando consolidas y cuando das el paso en una compañía, bien sea de empresarios que han empezado hace poco, de familia, etcétera, etcétera, pero tenemos que consolidar, y yo creo que consolidando es un buen primer paso para un segundo salto al mercado, y estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces somos muy ingenieros y poco financieros, y hay que mirar el ángulo financiero un poquito más en las empresas. Última pregunta, y luego os doy un minuto a los tres ponentes para que digáis lo que se os haya quedado ahí pendiente, por favor. Pues gracias, estoy encantado de estar aquí. No pertenezco a este mundo ni por asomo, aunque he trabajado con empresas de este parqué. Me dedico a la provocación creativa, me dedico a eso. Y lo que he estado recogiendo de las distintas aportaciones me choca un poco con la realidad que yo tengo cercana dentro de mis conocidos y demás, y es que hay, como decía Ignacio, hay una gran capacidad personal en este país, pero esa gran capacidad personal muchas veces se va fuera y tiene una gran imposibilidad de volver. Es decir, pongo un ejemplo que conozco muy al dedillo, que es el Imperial College de Londres, donde cualquier estudiante de aeronáutica que viene de España es admitido sin entrevista, porque saben que son buenos, y porque el 90% de los físicos, matemáticos, ingenieros que se forman en este Imperial College acaban en ámbitos anglosajones, Suiza, Alemania, etcétera, pero muy pocos, y aun queriendo, son incapaces de volver a España. Porque sí es cierto, y es una frase que ha dicho Raúl que me ha chocado un poco, pero que la entiendo, y la entiendo más en este entorno, que son una empresa comercial y no científica. Claro, al ser comercial y no científica, los sensores, los manguitos, los cálculos, no sé qué, hay que importarlos, hay que pagar patentes, hay que importar cosas, y precisamente, lo decía Pedro antes,
no se trata de generar nuevas fábricas de coches, sino de inventar un coche español, para entendernos. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que sería también necesario invertir en inteligencia, en formación, en ciencia, no solo en comercio? ¿Y hasta qué punto, ya que, por ejemplo, os condicionaban la inversión de 1 millón a eso, o sea, a esos 100.000, a conseguir una inversión en capital privado, hasta qué punto una inversión comercial no debería estar condicionada a una inversión también en conocimiento y en investigación paralela? Gracias de nuevo. Sí, esto por clarificar, porque quizá no ha quedado claro. O sea, PLD Space somos hoy 120 trabajadores, de los cuales 90 somos ingenieros. Es decir, el 100% del cohete se desarrolla en España. O sea, hemos inventado un coche, lo que pasa que no nos hemos... O sea, el riesgo que hemos puesto en desarrollar esa tecnología, los sensores, los cálculos, la estructura, la fabricación, el proceso de soldadura, la aerodinámica, los materiales y procesos, la inspección metrológica. Y quiero dar un dato. De esos 90 ingenieros, ¿vale? Como el 90%... O sea, ¿cuántos creéis que vienen de Elche? O sea, son todos ingenieros que hemos repatriado. Es talento que estaba trabajando en Múnich, en París, en Toulouse, en Los Ángeles, y que se han venido a vivir a Elche. Que si bien no son de Elche, son de Madrid o son de la zona, PLD Space y proyectos como... Digo PLD Space porque es como el que conozco yo. Pero PLD Space y proyectos como PLD Space, yo estoy orgulloso de haber repatriado, como una mediana empresa, no he repatriado a 1.000 ingenieros, pero a 100. Y el año que viene voy a repatriar a otros 100. Porque efectivamente, lamentablemente, no hay ingenieros de cohetes en mi ciudad, ¿vale? Y en España hay muy pocos. Y los que hay están trabajando en el extranjero. Entonces yo creo que a nivel de qué, ¿no? la inversión ética, ¿no? de qué hago con mi dinero, dónde lo pongo, por supuesto hay que mirar la rentabilidad, pero más allá de eso yo creo que invertir en un scale-up como nosotros es invertir justo en eso, ¿vale? Cuando decía que somos una empresa comercial, somos una empresa comercial, ¿vale? Pero el cohete no lo puedo comprar, lo tengo que inventar, porque no me lo venden. Y el que me lo vende, el precio no me encaja. Entonces, yo creo que proyectos como este, justo somos una bandera de eso, de retención del talento y de captación del talento, tanto nacional, porque no tenemos tantos perfiles extranjeros. Son como el 15 o el 20% de la plantilla es extranjero, pero el resto son españoles que llevan entre 5 y 20 años en el extranjero. Pues yo lo tengo muy claro que la diferencia entre la cantidad de gente que formamos muy bien en las universidades y la cantidad de gente que después trabaja en el sector público haciendo ciencia o lo que sea, es la gente que se va afuera y todos se van afuera por ausencia de capital para poder hacer empresas donde puedan irse a trabajar. Es que otra cosa no hay. No se puede cada vez formar a más gente en las universidades públicas y después pretender que todos van a trabajar en alguna cosa que esté financiada con fondos públicos. Es completamente absurdo. Entonces, la diferencia la mide la cantidad de empresas que podemos crear para que se queden. No en poner más dinero desde el Estado para financiar más ciencia. Eso, digamos que es un hámster. Lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que haga empresa y convencer a los inversores que esa empresa va a ganar dinero y por lo tanto hay que financiar. Ignacio. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que me sumaría a decir, yo creo que es muy importante para esos profesionales la visibilidad y la estabilidad a largo plazo. Yo creo que ahí tenemos que mejorar mucho para atraerlos, porque yo creo que muchas veces hacemos dientes de sierra y eso no tener estabilidad en la inversión en I+D, pues yo creo que genera incomodidad y no es capaz de atraer o retener a los buenos profesionales. Y yo creo que esa visión de medio a largo plazo es la que tenemos que trabajar más. Porque luego es verdad que tenemos la capacidad de inversión que tenemos como país, que es la que es, ¿no? Pero el elemento de estabilidad es muy importante. Bueno, pues yo, si os parece bien, minuto final, si os ha quedado algo en el tintero que queráis decir en este sitio fantástico, en este momento estupendo, y si no, pues ya le daría la palabra a Lola. No sé si queréis decir algo, Raúl, Pedro. Agradecer.
Yo quería decir solamente que es ese hueco que estáis viendo todos entre las empresas nuevas empresas de corte tecnológico que utilizan el sistema de capital cercano y después capital valiente, como digo yo, y ¿cómo se da ese salto? Pues en el mundo se está empezando a organizar de cierta manera. Ya existe un fondo dedicado a la inversión en espacio que cotiza en bolsa en Londres ahora mismo. Es decir, es una cosa mixta, es decir, tiene suficiente volumen y suficiente variedad y suficiente versatilidad en la inversión que hacen en modo capital valiente que pueden cotizar en bolsa. Eso podría ser algo que quizás se dé más, porque además en España nos pasa, todos decimos aquí el tejido son pymes muy pequeñas. Digo, bueno, ¿y por qué no se juntan? Es decir, ese es el problema que siempre he visto, que no veo por qué no se resuelve solo. Y entonces ese tipo de paraguas que adquiere compañías con ofertas completamente disjuntas en el mercado, pero que es capaz de ofrecer al mercado un portafolio importante, eso podría ser una solución. Ignacio. Bueno, yo suelo decir que esto es una industria global y como es una industria global, los competidores son globales y necesitamos en España sumar para tener empresas globales, porque si no nos quedaremos en el segundo nivel y en el segundo nivel se desarrolla mucha menos tecnología, pero sobre todo los proyectos son mucho menos atractivos para los profesionales y yo creo que los profesionales y el talento lo tenemos que retener con proyectos atractivos. Desde luego. Pues nada más, yo pediría un aplauso para los tres ponentes y le doy la palabra a Lola. Pues Raúl, Pedro, Jorge, Ignacio, muchísimas gracias. Me ha parecido un debate interesantísimo. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo como conclusión me quedaría, en España tenemos el talento, tenemos las empresas, tenemos la tecnología, lo hemos visto aquí hoy. Y por otro lado tenemos los mejores analistas, hoy estáis aquí los mejores analistas que conozco, los mejores bancos de inversión y la mejor bolsa, Tenemos que trabajar todos para unirlo. Lo que no tiene sentido es que la economía española no esté representada en el mercado de capitales. Es un 50% lo que pesa, cuando en otros países es el 100% o el 120%. O sea, tenemos que perder el miedo a invertir en estas empresas y las empresas el miedo a salir a bolsa, ¿no? Para que unidos pues construyamos un país mejor, un mercado de capitales mejor y que el PIB crezca, ¿no? Entre todos, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos hoy todos aquí. Y ahora sí os diría, vamos a tomar un vinito para seguir hablando y discutiendo de esto en el Salón de los Pasos Perdidos. Pero antes, como Jorge has dicho que no has podido ver los vídeos, me gustaría que os pusierais ahí un momentito y antes de irnos a tomar el vino, veamos los vídeos, porque ahora lo vamos a ver con más ganas y con más, yo creo que lo vamos a disfrutar más. O sea que muchísimas gracias y vemos los vídeos y a por el vino.